3, 2, 1. ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Musina y... Yo soy Rafael Allino y vamos a hablar un poco de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno durante... El inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno es en 1994 en Chamonix, Francia, donde se celebraron los primeros. Y el año pasado, en 2022, se celebraron en Pekín, China. Para hablar más de estos Juegos Olímpicos hay que ir al pasado, más que todo en 1894, donde Pierre de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional, que estos celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. En ese momento, los Juegos Olímpicos solo incluían deporte de verano. Aunque el Congreso Fundacional, 1894, el COI, incluye entre las pruebas seleccionadas el patinaje sobre hielo. La International Skating Union, creada en 1892, era en ese momento una de las escasas federaciones deportivas. El patinaje sobre hielo se encontraba entre los deportes más populares de la época. Esto favoreció que se puedan construir diversos palacios de hielos. Sin embargo, la ausencia de instalaciones para sus prácticas en las tres primeras sedes de los Juegos Olímpicos, Atenas 1896, París 1900 y San Luis 1904, impidieron de su inclusión en el programa deportivo. La enorme popularidad adquirida por los deportes de invierno en la década de los años 20 se vio favorecida por la reintroducción del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos celebrados en Amberes 1920 y la programación por primera vez del hockey sobre hielo. Esto generó un fuerte debate entre los miembros del Comité Olímpico. El 5 de junio de 1921, el Comité Olímpico organizó unos Juegos Olímpicos de invierno. Francia, país organizador de los Juegos Olímpicos 1924, programó la celebración de la Semaine Internationale de Sport de Hiver de Chamonix, que esto sería Semana Internacional de Deportes de Invierno. Chamonix era uno de los lugares más famosos de la Europa alpina y desde el siglo XVII una de las cunas del turismo de montaña. El evento se celebró durante los días 25 de enero y 5 de febrero de 1924, donde participaron 258 atletas de 17 países. Estos países eran Austria, Bélgica, Canadá, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Reino Unido, Hungría, Italia, Letonia, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Checoslovaquia y Yugoslavia. Estos países participaron del primer evento. El programa incluyó los siguientes deportes: esquí de fondo, salto de esquí, patinaje artístico, patinaje de velocidad, bobsleigh, hockey sobre hielo, y además como deporte la demostración de curling y las patrullas militares, prueba que dio origen al biatlón. Los primeros ganadores fueron los países de Finlandia, Noruega y Suecia, que coparon el medallero. La segunda edición de estos Juegos Olímpicos fue en Suiza, en una ciudad llamada Saint-Moritz. Originalmente los Juegos Olímpicos se celebraron el mismo año que los Juegos Olímpicos de verano. Esto fue así hasta 1952 en los Juegos Olímpicos de Oslo, que se empezaron a celebrar alternadamente. Mi nombre es Rafael Allino, voy a hablar un poco de los deportes que formaron parte del programa olímpico desde su primera edición en 1924. Comenzamos con lo que es el esquí de fondo, que era una modalidad de esquí donde los competidores recorren largas distancias con el objetivo de complementar el recorrido en el menor tiempo posible. La forma alargada de los esquí facilita lo que es la bipedestación y el uso de bastones. También permite impulsar el avance mediante un elemento no deslizante. Por lo tanto, el esquí se utilizó en los países nórdicos como forma de transporte durante la época de nieve. La participación femenina recién en este deporte comenzó en la edición de 1960. Luego surge también lo que es el patinaje de velocidad sobre hielo. Es un deporte que consiste en carreras de varias distancias sobre una pista de hielo con forma alargada. Este deporte empezó como una necesidad en el caso del transporte, ya que había que atravesar varios ríos y lagos que se congelaban. Los primeros patines estaban hechos de huesos de animales o de madera, y los primeros patines de hierro datan del siglo XVI en Escocia. Fue el primer deporte en practicarse sobre hielo y el primer deporte invernal.
Luego surge lo que es el patinaje artístico sobre hielo, que consiste en interpretar una pieza musical patinando sobre una pista de hielo, donde se realizan piruetas, giros, saltos y acrobacias, los cuales son los elementos que son valorados por jueces, siguiendo un código de puntuación que tienen en cuenta lo que son aspectos técnicos y atléticos en cuanto a la interpretación que han hecho. Los primeros patines fueron realizados con huesos de animales y se los ataba con cordones a los zapatos. Con la invención de los patines con cuchillas, supuso una mejora importante lo que era desplazarse, ¿no? Sin apoyos, ya que los bordes que eran filosos permitían penetrar en el hielo y permitían más seguridad a los patinadores. El COI empezó a permitir la participación de las mujeres en 1900, pero muchas de las pruebas seguían siendo únicamente para los hombres. Recién en las Olimpiadas de 1908 incluyeron el patinaje artístico por primera vez en su historia e incorporaron una categoría femenil. Surgió también lo que es el hockey sobre hielo en Canadá a finales del siglo XIX, donde el deporte nacional de ese país justamente es el hockey. Se juega entre dos equipos de 6 jugadores cada uno, con patines sobre una pista de hielo. Los patinadores deben dirigir lo que es un disco de caucho con un bastón largo para tratar de anotarlo en la portería contraria. Es un juego rápido debido a que la fricción del disco y los patines sobre el hielo es mínima, y es uno de los pocos deportes que permiten realizar cambios de jugadores de forma ilimitada sin la necesidad de interrupción del partido. El 6 de marzo de 1875 fue la primera vez que se disputó un partido en pista cubierta, y en 1877 varios estudiantes de la Universidad de McGill decidieron redactar el primer reglamento de hockey. En otras normas se estableció que cada equipo debe tener en la pista 9 jugadores, y la pelota pasó a ser sustituida por un puck cuadrado de madera que después evolucionó y se convirtió en lo que hoy es el disco actual de caucho. El torneo masculino hizo su debut en 1920 y en 1998 hizo su debut el torneo femenino en los Juegos Olímpicos de Nagano. También está lo que era el bobsleigh, que el nombre deriva de la acción que adoptaron algunos de los competidores de balancearse hacia adelante y hacia atrás adentro de los trineos para aumentar lo que era la velocidad. Al principio eran fabricados de madera, aunque rápidamente pasaron a hacerse de acero. En este deporte hay 3 modalidades, las que son de 2, el de 4 y el de 6 tripulantes. El de 6 tripulantes es el que más raro es, el que poco se ve. Y los primeros campeonatos del mundo se celebraron en 1924, solo para el de 4 tripulantes, y en 1932 ya se incluyó el de 2. Luego aparece lo que era el salto de esquí, que era un deporte de invierno, el cual consistía en deslizarse con esquí sobre un trampolín y conseguir así un salto bien ejecutado a la mayor distancia posible. Cada salto se evaluaba de acuerdo a un puntaje que se otorgaba por la distancia hecha y por la ejecución del salto. El salto en esquí está presente desde la primera edición de los Juegos Olímpicos en 1924 y durante décadas fue un deporte exclusivamente masculino, que a principios de 1900 comenzaron a participar mujeres en eventos internacionales. Sin embargo, en lo que respecta a los Juegos Olímpicos, recién la aparición de la mujer tuvo hincapié en el año 2014, en los Juegos de Sochi. También estaba la combinada nórdica, que era un deporte de invierno que consistía en una combinación de 2 pruebas, una de salto en esquí, que se realizaba desde un trampolín, y otra de esquí de fondo. En los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan, se realizan 3 competencias, una individual, otra por equipos y otra de sprint, cada una de las cuales dura 2 días. La competición por equipos se introdujo en los Juegos Olímpicos de 1988 y la prueba de sprint recién en 2002. Sin embargo, no se celebran pruebas femeninas en lo que respecta a los Juegos Olímpicos todavía. De los deportes que se agregaron con posterioridad podemos mencionar al luge, que era un deporte de invierno que junto al bobsleigh representan distintas modalidades de descenso de trineo. En esta competición los competidores podrían alcanzar velocidades de 140 a 160 km por hora. El trineo que se usa es un pequeño armazón, en su origen era de madera,
y actualmente de metal. Está provisto por patines afilados en la base y el trineo no tiene freno, no tiene timón y el piloto controla la bajada y los cambios de dirección mediante unas bridas unidas a la parte delantera. El piloto va tumbado boca arriba con los pies por delante y la cabeza por atrás, y la salida se efectúa con el piloto ya colocado en el trineo, por lo que su salida es muy lenta, ya que no puede tomar los impulsos. El peso máximo autorizado del trineo es de 23 kilos en el individual y en el de pareja 27. El patinaje de velocidad sobre pista corta también era un deporte que surge con posterioridad, que se realizaba una carrera dentro de una pista que tenía forma de óvalo y medía únicamente 111 metros y no tenía lo que era división de carriles, por lo que provocaba accidentes durante las carreras, siendo habitual que se caigan o descalifiquen a patinadores. La Federación Internacional de Patinaje recién la reconoce en 1967 y su primera presencia olímpica llegó en 1988. También estaba lo que era el esquí acrobático, que era un esquí libre donde los competidores realizaban saltos y trucos. Existían dos grandes especialidades dentro de este deporte, que eran los saltos aéreos, en el que se hacían saltos acrobáticos, que eran valorados por un jurado, y los baches o mogul, que se desciende por una escarpada pendiente, y mediante van bajando tienen obstáculos y baches a lo largo del cual deben ir haciendo saltos acrobáticos. También estaba el curling, que era un deporte de precisión y de equipo, donde cada equipo estaba integrado por 4 integrantes, uno que era el lanzador y los otros 3 que hacían de barredores, ya que estaban previstos con cepillos que acompañaban a cada piedra que se iba lanzando y actuaban sobre la superficie de hielo para variar lo que era la dirección y el avance mediante la fricción o lijando la superficie. Eran granitos de 20 kilos cada uno y la pista en la que se practicaba era un corredor de hielo de 45 metros y medio por 4,75 de ancho. Luego vemos acá todas las participaciones del Comité Argentino dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno, y para resaltar como la más que se destacó fue la primera en el año 1928, donde fue la primera presentación oficial, donde se presentaron 10 deportistas, todos hombres, para participar en lo que fue la competencia de bobsleigh, con 2 equipos de 5 integrantes cada uno, y el equipo argentino terminó cuarto. Hola, yo soy Francisco Pereira y voy a hablar de los países más ganadores de los Juegos Olímpicos de Invierno, de las interrupciones y del boicot. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a encontrar es una imagen donde están los países o equipos que más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno han ganado. Acá vemos en esta imagen que Noruega es el primero con 368, pero en realidad si vemos a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, Alemania con su división, que es Alemania Occidental y Alemania Oriental, contienen un total de 435 medallas. Después le sigue Noruega, que es el segundo país con más medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno, con 405, y después Estados Unidos, que tiene 304. Ese es el podio. Después encontraremos a países como Austria, que tiene 250, Canadá con 225, la Unión Soviética en su tiempo consiguió 194 medallas, le sigue Suecia con 176, Finlandia con 175, Suiza con 168, Países Bajos con 147, Italia con 141, Rusia con 120 y después Francia con 138. Bueno, vamos a hablar de las interrupciones. Como vemos, hubo varios factores donde le perjudicó seguir este evento. Y bueno, tanto como los Juegos Olímpicos de Verano, Juegos Olímpicos de Invierno y Mundiales, se detenieron por la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar desde 1940 a 1948.
Bueno, en los Juegos Olímpicos de Invierno se retorna en la ciudad suiza de St. Moritz y bueno, en realidad en 1940, antes de que se detuvieran estos Juegos Olímpicos, se iban a hacer en la ciudad japonesa de Sapporo, que fue la elegida para albergar estos Juegos Olímpicos. Pero el Comité Olímpico Internacional decidió cambiarla a, por St. Moritz y después, tras varios enfrentamientos entre el COI y el comité organizador, se decidió celebrarlo en Alemania, en la ciudad de Garmisch-Partenkirchen. Pero en realidad en noviembre del año 1939 se cancela por el dicho evento, que es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después en 1944, que sería la otra edición del Juego Olímpico, también se suspende por el mismo suceso y se iba a realizar en la ciudad italiana Cortina de Ampezzo. Y bueno, y al final se retorna en 1948, siendo St. Moritz la ciudad organizadora de esta edición, ya que esta ciudad no fue afectada por la guerra y además tenían las instalaciones ya construidas desde el año 1928. Bueno, después vamos a hablar de la Guerra Fría, que es otra de las de los sucesos que aparecen a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos y desde que se incorpora la Unión Soviética en 1965, los Juegos Olímpicos se tornaron en un ambiente de confrontación entre los soviéticos y estadounidenses. Bueno, estos dos países usan estos eventos para política o herramienta de propaganda, ya que los veíamos que cada atleta de estos países que ganaban, los políticos estadounidenses o soviéticos le daban las medallas y no lo de la Comité Olímpica Internacional. Bueno, después en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, no le permiten a Alemania participar por el dicho suceso, ¿no? Y después, a lo largo del tiempo, el Comité Olímpico Internacional reconoce a la Alemania Oriental, que antes no la tenía reconocida, pero con la condición de que ambas Alemanias compartieran el equipo, ¿no? Y usaran la misma bandera y el mismo himno. Y después, por último, aparece el boicot en los Juegos Olímpicos. Y bueno, en los Juegos Olímpicos de Invierno solo hubo un solo boicot de un solo comité olímpico, que fue el caso de Taiwán, que decidió acudir al a los Juegos Olímpicos de Lake Placid en 1980. La causa de esto fue que el Comité Olímpico Internacional permite la participación de China por primera vez desde 1952. China lo haría bajo el nombre de la República Popular China y bajo la bandera e himno chino. El Comité Olímpico Internacional nombra a Taiwán como China Taipei y forzándolo en usar bandera e himno diferentes. Bueno, hasta acá hemos llegado, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.